Bienvenidos a las Jornadas para el Fortalecimiento Emocional, guiando a nuestros hijos en el siglo XXI. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Mi nombre es Sujei González y el día de hoy voy a estar contigo en la primera emisión del programa de Jornadas para el Fortalecimiento Socioemocional. El día de hoy vamos a platicarte de todo lo que habrá en las 10 cápsulas, temas súper interesantes que a ti como papá, como mamá, sé que te interesan. Yo te pregunto, ¿qué pasaría si en este momento de tu vida estuvieras sufriendo de bullying en algún momento? No sé, en tu trabajo, en algún lugar. Ahora, ¿te has preguntado cómo se siente tu hijo, tu hija, si llegara a tener alguna situación similar, alguna situación de aislamiento? ¿Cómo lo vas a poder ayudar? ¿Cómo vas a poder estar cerca de él o ella, entablar una conversación para poder apoyarle? Pues de todo eso y más vamos a estar platicando en estas jornadas. Yo te invito a que te quedes y vamos a tener a una experta que nos va a hablar y nos va a dar una introducción de estos temas. ¿A quién me refiero? Bueno, pues nada más y nada menos que a la doctora Sol Castrejón González, que yo me voy a permitir platicarte un poquito de lo que ella tiene de experiencia, que es bastante. Ella es psicóloga, psicoterapeuta, investigadora y doctora en Ciencias del Desarrollo Humano, líder del eje Madres y Padres de Familia del siglo XXI, del Pacto Social por la Educación de la Secretaría de Educación de Guanajuato. De esto y más vamos a platicar con Sol, que ya la consideramos una amiga de estas jornadas. ¿Estás listo? Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy de verdad muy contenta por el día de hoy estar platicando con la doctora Sol Castrejón González. Doctora, bueno, pues ya platicamos un poquito acerca de su currículum y vamos a entrar de lleno a lo que son las jornadas para el fortalecimiento socioemocional, que es el tema que nos tiene el día de hoy aquí reunidas y que yo tengo muchas preguntas al respecto porque... Para empezar, me parece fascinante el que en Guanajuato se ponga especial atención a esas herramientas que necesitan nuestros niños, nuestros jóvenes, para poder, bueno, pues enfrentar la vida, ¿no? Enfrentar un día en la escuela, enfrentar un día en, no sé, en un futuro trabajo, pero doctora Sol, bienvenida. Ya que, bueno, dimos esta pequeña introducción, tú nos vas a platicar más de ello. ¿Cómo estás, Sol? ¿Cómo te Pues muy encuentras? contenta, muy contenta, muy entusiasmada. He esperado pues este momento durante pues todo el año porque pues se ha Sí. venido pensando y repensando en los mejores temas que llevar a los padres y madres de familia, a los cuidadores también de otros, de los niños, abuelos, los tíos, ¿no? Y creo que pues en este momento que ya estamos arrancando, pues muy entusiasmada porque pues se ha construido algo muy positivo, muy profesional, pues para que los padres y madres de familia se sigan formando, ¿no? Que es tan necesario en nuestros días. Aparte que, bueno, pues con esta facilidad de las redes, porque este podcast lo vamos a tener en las diferentes redes sociales, en Facebook, en Spotify, bueno, en la red social que tú tengas, ahí vas a poder hablar o vas a poder, mejor dicho, escuchar y aprender más de estas jornadas de fortalecimiento socioemocional. Yo quisiera, para empezar, Sol, saber qué son estas, pues sí, estas herramientas, qué conlleva, o mejor dicho, qué abarca todo lo socioemocional para Claro. que los papás, mamás, papás que nos están escuchando y viendo, pues sepan, pues, qué es. Claro, lo dijiste muy bien hace ratito. Bueno, pues son justamente estas habilidades, estas competencias que nos van a ir acompañando a lo largo de nuestra vida. Ajá. eh, Nacemos con un paquetito, ¿no? De ellas y a través de nuestra socialización, a través de la educación en familia, a través de las experiencias con amigos, a través de los primeros pininos en la escuela, pues vamos desarrollando esas competencias o habilidades con las que ya llegamos, ¿no? Sí. Sin Que son embargo, ajá, aprendidas en casa o tú dices, ya llegamos, sí, pero es claro, como lo que vamos aprendiendo en casa con una nuestra parte, personalidad. una parte la traemos. O sea, por ejemplo, tú eres muy hábil para comunicarte, ¿no? En Esta es esas una estamos, habilidad. seguimos aprendiendo. Claro, claro. Pero bueno, pues se nota, se nota. Y esa habilidad seguramente tú ya traías, ya lo traías en tu paquete, pues, ¿no? Ujú. Y bueno, pues con tu experiencia de vida
fuiste fortaleciendo esta habilidad al punto de que ahorita pues te dedicas y disfrutas muchísimo justamente esto, ¿no? Se convierte también en una vocación y en una profesión, ¿no? Ok. Entonces, hay algunas con las que llegamos y la vida nos ayuda a desarrollarlas y a fortalecerlas. Hay algunas que eventualmente, aunque hayamos llegado con ellas, son atrofiadas justamente por los obstáculos, porque a lo mejor en la familia no nos ayudaron, a lo mejor en la escuela tampoco. Entonces se fueron atrofiando, se fueron muriendo. Y hay algunas otras nuevas, ¿no? Que yo no las traía, pero las fui adquiriendo con esta socialización y con esta experiencia a lo largo justamente pues, de mi historia. Entonces es algo muy interesante porque somos sujetos inacabados y esto es maravilloso porque tiene mucho que ver con nuestro desarrollo personal justamente. Sol, ¿en qué momento aquí en Guanajuato se decidió hablar de estas habilidades socioemocionales? ¿Qué fue el detonante para que, bueno, en este caso la Secretaría de Educación de Guanajuato dijera, aquí hay algo que necesitamos hablar de ello, que necesitamos que los papás vuelvan a tener información de este tipo? ¿Qué fue lo que lo detonó? ¿Por qué se está poniendo especial? Que me parece maravilloso, pero a mí me gustaría que me hablaras un poquito si hay alguna estadística, si hay algún antecedente del por qué arrancó, porque esto es muy importante que se hable, pero bueno, pues tú traes Claro. el contexto de todo. Sí, Échale, Sol. sí, mira, no voy a profundizar demasiado porque va a haber un tema De especial esto. de las habilidades sociales. Sin embargo, a manera de pues introductoria, pues esto de las habilidades sociales ha venido desarrollando desde hace algunos ayeres, ¿no? Cuando se vio que los jóvenes no era suficiente educarlos profesionalmente en la academia, ¿no? Sino que necesitaban eventualmente ir desarrollando otras habilidades que les llamaron habilidades blandas, habilidades duras, ¿no? Entonces, las habilidades sociales y, bueno, o socioemocionales es porque va acompañada también de la parte emocional, Claro. se insertan en las que llamamos habilidades blandas, ¿no? Entonces, pues esto tiene pues ya varias décadas, ¿no? En donde veíamos que pues que a lo mejor los estudiantes, no sé, los que somos de las ciencias sociales, pues se nos dan, ¿no? Un poquito Varias, más, claro, sí. pero a lo mejor los que estudiaban ingeniería, pues no, y necesitaban ellos enfrentarse a la vida, enfrentarse a la profesión, y les faltaban esos recursos. Que incluso hasta no era bien visto, ¿no, Sol? De Claro, repente como que la parte de las ingenierías, como que tomar especial atención en claro, las habilidades blandas. exacto. Pero cuando llegan al mundo laboral y para tener, no sé, a lo mejor un mejor puesto de trabajo, poder tener esta comunicación con su entorno, se enfrentan a este tipo de situaciones. Qué importante. Y desde ahí, estas cosas vienen desde pequeños. Claro, Ujú. claro. Y entonces, bueno, así se circunscribe dentro de la parte, digamos, académica y Ok. profesional. Entonces, las habilidades sociales es pues esta gran paraguas, ¿no? En Ujú. donde pues ya tomamos algunas que son las blandas, pero va a haber otras que no necesariamente van a ser pues habilidades blandas para mi ejercicio profesional, ¿no? Sino que es mucho más amplio. Ok. Como lo dije al principio, es para mi vida, ¿no? Es lo que me va a acompañar para sortear obstáculos, para tomar decisiones más asertivas, para poder comunicarme también mejor con los otros, para ser más empático, para pues solucionar problemas, ¿no? De una mejor manera, Ujú. para muchísimas cosas, ¿no? Sí. Entonces, sí es bien importante que nosotros, bueno, como Secretaría de Educación, eh, vimos, ¿no? Que después de la pandemia, pues hubo muchas pérdidas, no solamente humanas, sino también justamente de competencias y de estas habilidades socioemocionales. La gente estuvimos encerrada, no sabíamos cómo comportarnos. Nos volvimos como un tanto más huraños. Exacto, Sí. exacto, porque somos seres Sí. humanos pues sociables por naturaleza, entonces Ajá. justamente ahí se nos atrofiaron un poquito estas habilidades, ¿no? Ok. Entonces hubo mucha afectación a nivel emocional también. Y dijimos, bueno, ¿cómo podemos ayudar a los papás? Muchos de ellos tuvieron hijos en pandemia, ¿no? También, sí. También eso, Entonces, muchos sí. niños son niños de pandemia
cómo poder llevar, ¿no? No solo nos interesa en la Secretaría la parte académica, la parte de recuperación de aprendizajes, el reconocimiento a los docentes, que claro que todo es importante. ¿Qué vamos a hacer con un elemento fundamental para lo cual un niño sigue en la escuela o no sigue en la escuela? Que son las madres y padres de familia, que es el hogar, ¿sí? Donde nos gestamos, y no solamente biológicamente, sino que obviamente en el desarrollo pues para toda nuestra vida, ¿no? Allí pues están los cimientos. Ujú. Sol, aquí, por ejemplo, retomo lo que decía al inicio. Para los papás, estas jornadas son especialmente importantes. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo también como mamá crecí con ciertas competencias, vengo de un hogar con determinadas características, donde yo creo que están bien ciertas situaciones, acciones, etcétera. Entonces, ¿qué pasa cuando entro a las jornadas de fortalecimiento socioemocional y me doy cuenta que a lo mejor lo que yo pensaba, híjole, a lo mejor lo tengo que adecuar un poquito, o como la forma que yo tenía de hablarle a mis hijos, tal vez la puedo moderar? Esto es para los papás y Exacto. para los estudiantes, niños, jóvenes. Sí, básicamente es para los padres de familia, las madres de Ajá. familia, los cuidadores de hogar, en donde ellos, reconociendo cuáles son estas habilidades, porque son tan importantes, pues cómo pueden ayudar a desarrollarlo en sus niños, ¿no? En sus Sí, hijos y en claro. sus hijas. Entonces, no es que se lo queden, obviamente nosotros nos apropiamos del conocimiento, eso es lo que queremos, ¿no? Que nosotros lo Sí. entendamos para reconocernos, decir, hijo, a lo mejor esta habilidad a mí, pues a mí me ha costado mucho trabajo, ni siquiera la conocía o la reconocía Sí, como una claro. habilidad, ¿no? Pero qué bueno que ya me dicen, es un muy buen momento Ujú. para cómo ayudar a mi hija, cómo ayudar a mi hijo a que pueda comunicarse mejor, a que tenga este conocimiento más profundo de sí mismo, ¿no? A que tenga una mejor autoestima, una mejor seguridad personal, a que sea capaz de reconocer hacia dónde quiere ir, ¿no? ¿Cuál es su sentido de vida? Poder establecer metas, ¿no? Y motivarse pues para conseguirlas, ¿no? Entonces se va abriendo un abanico, ¿no? De Sí, posibilidades en claro. donde yo digo, híjole, esto nunca me lo había planteado. Y también es como cuestionarme como mamá, ¿no? Y como papá, decir, bueno, pues sí lo quiero provocar en mis hijos, pero yo Sí. la verdad eso del sentido de vida no sé ni cómo es, O como que no sé ajá, qué sigue de aquí, ¿no? Ajá, exacto, sí. exacto. Entonces es como en esa doble dirección, ¿no? Ajá. Como yo lo reconozco y soy capaz de evaluar cómo estoy en esas habilidades, y Ujú. por otro lado, cómo puedo ayudar en este momento que es tan importante a mi hija, a mi hijo, a desarrollarlas. Porque los efectos emocionales de la pandemia pues siguen, ¿eh? O sea, no se han ido. Y además no solamente son efectos de Ujú. pandemia, ya veníamos con una situación social y emocional muy complicada. Y bueno, la pandemia vino a darnos así como este La mazazo, ¿verdad? estocada. Exacto. Porque teníamos problemas en nuestros niños, adolescentes, familias, a lo mejor donde la depresión, ansiedad, sobre todo menciono estas por ser tal vez las que tienen un alto índice de, no sé, de que se dan en nuestros jóvenes, en nuestros niños, y que ya veníamos como con ciertos ahí, no sé, estadísticas, y la pandemia detonó como justo eso. Y algo bueno que creo, no sé, Sol, tú corrígeme, definitivamente, tú eres experta en este tema, volteamos a ver esos temas, eso Ujú. específicamente, sí, a lo mejor veíamos por ahí a nuestro hijo, hija medio calladita, medio calladito, pues a lo mejor es su personalidad, pero la pandemia llegó a dar como esa Sacudida. sacudida de voltea, o sea, algo está pasando ahí, porque Exacto. ya no nada más es estar calladito, calladita, es a lo mejor ya apatía, fastidio, algo está pasando ahí. Y hay Claro. que ver. Aquí en Guanajuato, bueno, me encanta que tengamos esta posibilidad de hablarlo y de hablarlo así. Y que Claro. ustedes nos den como estas herramientas para decir, hey, papás, no nada más a lo mejor es que sea la personalidad, que está padrísimo, que si es calladito, tímido, está bien, Claro. pero hay otras cosas, otros poquitos rojos que se pueden ir prendiendo,
que debemos de ponerles atención, Sol. Exacto. Y la pandemia creo que lo dio como, abrió ese así de esa sacudida, esa Exacto. voltea a ver estos temas que son importantes. No nada Exacto. más a lo mejor en niños o adolescentes, tal vez en las familias, la familia entera. Exacto. Y bueno, pues como tú lo mencionaste hace rato, bueno, la Secretaría de Educación pues pone ese foco, ¿no? Ajá. O sea, que no es nada más lo académico, pone ese foco. Y a mí lo que me encanta es que visibiliza esto que son justamente los padres y madres de familia, ¿no? En donde padres y familia hemos tenido una relación muy, pues muy vertical con la escuela, ¿no? Vamos, recogemos calificaciones, nos vamos, venimos, etcétera. Sí. Y quiero, bueno, comentar que pues esta iniciativa que es de este programa que yo amo muchísimo, que es Tejiendo Liderazgos, pues justamente vamos a provocar relaciones entre padres y madres de familia más horizontales, ¿no? Para ver, pues, cómo estás creando tú, ¿no? Qué cosas puedo aprender de ti como mamá, ¿no? Sí. Qué cosa como papá a lo mejor es importante que yo lo evite, ¿no? Porque estoy viendo los resultados en el compañerito, ¿no? Del niño, ¿no? De mi hijo. Pero, y bueno, y entonces, padres y madres de familia, yo creo que tenemos esta gran oportunidad de decir sí, o sea, volver a tomar esto que nos corresponde por autonomía, que es educar a nuestros hijos y a nuestras hijas. No irlos y depositarlos, ¿no? Un aula, decir, bueno, pues ya fuiste, ya regresaste, qué bueno. No, porque Pero era como mucho el estilo de familia que teníamos Claro. hace algunos años, o le Claro, estarás de claro. acuerdo conmigo que era a lo mejor como una familia un poco más tradicional, más como de los 80s, 90s, mamá en la casa, llevamos a los niños a la escuela, pues ahí la educación que tomaron en el salón de clases, regresan, comemos, tareas, y como que había la comunicación tal vez no fluía, como dices, en esta manera horizontal, sino como que era así. Exacto. Así crecimos muchos. Sí, sí, sí. Y con estas competencias. Claro, claro. Y bueno, y también muy buena, ¿no? Porque finalmente, bueno, pues los papás hacían su mejor esfuerzo Así es. sin conocerlas. Ahora que las conocemos, que les ponemos un nombre, pues creo que es mucho más fácil identificarlas, ¿no? Y entonces decirles, oye, a lo mejor, no sé, el respeto y la empatía, cómo lo estoy transmitiendo a mi familia. Ajá. Sí. ¿Cómo soy capaz de que mi hijo se ponga en el lugar de mi hija y le entienda por lo que está pasando? ¿Sí? Sí. ¿Cómo puedo provocar estos momentos de diálogo? Yo creo que esto, que es el diálogo en la familia, es una de las principales, pues yo creo que es la fundamental, ¿no? Para mí es la fundamental esta habilidad, ¿no? Que se Sí. convierte en ayudar a este autoconocimiento, que se convierte y que se traduce en, bueno, si tiene la herramienta para solucionar un problema que está pasando o no. Si no hay ese diálogo, si no hay esa comunicación, y bueno, pues en todas las edades, ¿no? Desde preescolar, con lo que ellos pueden, ¿no? Que luego nos sorprenden muchísimo, hasta pues preparatoria y universidad incluso, ¿no? Que esto es súper, súper importante. Como ir erradicando, me imagino, hablando de los pequeñitos de preescolar, que es cuando empezamos a ver temas de bullying, que empezamos a ver temas como de aislamiento, de cómo podemos integrar, porque a uno como papá le preocupa muchísimo, por ejemplo, a lo mejor que tu hijo, tu hija no tenga amigos o que se sienta Ay, rechazado, claro. que le empiecen a hacer, no sé, algún tipo de situación que caiga en bullying, que sea más allá de la bromita, sino que ya ahí empezamos. Y ahí es donde empezamos también las jornadas para que Claro. podamos detectar cada uno de estos temas, Sol. Sí, 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 porque justamente tener una buena habilidad social va a hacer que mi hijo o mi hija prevenga pues conductas de riesgo. Claro. Si él es capaz de conocerse, de respetarse, de tener mayor autoestima, mayor seguridad personal, va a saber decir, a ver, esto no te lo voy a permitir. Va a tener esta competencia, esta habilidad para saber poner límites. Pero eso no lo puede hacer solo, ¿sí? O sea, nosotros como papás y como mamás tenemos que arropar y enseñarle cómo hacerlo, ¿sí? Y yo he escuchado luego algunos papás que dicen, ah, bueno, pues que no se deje, que le ponga una. No es el Que se camino. defienda. Exacto, no es el camino. O sea, te aseguro que si aquel chavito que es el provocador, ¿no? Que es el provocador finalmente de un acto de violencia,
en su casa le dicen y le construyen todo lo contrario, oye, tienes la importancia de tener amigos, la importancia de tener buenas relaciones interpersonales, la importancia y bueno, todo lo que te va a traer eso para tu vida. Eso se tiene que dialogar, eso se tiene que comunicar, ¿no? Y bueno, también identificar cuando la están pasando mal, ¿no? Tener esa Ese ojo capacidad, como ajá, decir, papás. oye, sí, entonces a lo mejor es callado y todo, pero a ver qué está guardando, ¿no? A ver Sí. cómo te va, a ver qué ha pasado. Yo muchas veces, yo tengo 3 varones y llego y me acuesto en su cama, ¿no? Y digo, a ver, hazte para allá, y mamá, ¿qué? Pues ellos ya saben, están escuchando su música, lo que sea, vamos a platicar. A ver, ¿y cómo Sí. vas? ¿Y qué onda con tal amigo? Oye, ¿qué onda con tal reunión? Y la fiesta de no sé qué. Y que si el que tiene novia, ¿qué onda con la novia? Entonces, Sí. es provocar esos pequeños espacios y ahí agarrarte, ¿no? De ahí tomar para, entonces, decir, oye, a lo mejor él está viviendo. A mí me ha servido muchísimo porque en esos pequeños momentos se destapa algo que yo no sabía que traía. Sí, Y él es sí. capaz de decir, oye, a ver, ¿qué te está pasando? O sea, ¿por qué ¿Qué te pones onda aquí con triste o esto? qué? Ajá, Ajá. sí. De la nada más porque preguntarle, ay, es que me pasó esto, ¿no? Es Ajá. que si de otra manera, si no llegaba y no le preguntaba, pues nunca me decía. Entonces, los hijos luego no se acercan, sobre todo varones, ¿no? O tienen ese tabú todavía. Entonces, hay que provocar estos diálogos, ¿no? Para entonces decir, oye, tienes esto, ver cómo te puedo ayudar para que tú lo puedas resolver, ¿no? Para que tú puedas poner el límite, para que tú puedas tener amigos, cómo ves si le haces de esta manera, etcétera. En pandemia, esto de no tener amigos o la dificultad Ay, de sí. relacionarse fue muy complicado en todos los niveles. Hoy tenemos, por ejemplo, además, padres y madres de familia que te digo que tuvieron niños en pandemia, que ahorita pues ya están en edad de, pues del habla, ¿no? No Sí. están hablando, no están hablando los niños. Wow. Y entonces empiezan los prediagnósticos de a lo mejor tiene autismo, cuando lo que pasa es que nunca fue estimulado para hablar, porque en pandemia cada quien estaba en su computadora, estaba en sus redes, y entonces no provoqué, yo como mamá y papá, pues el que el niño pudiera desarrollar la capacidad de hablar. Increíble. Ajá, Ajá, pero ¿cómo esto surge a partir de estarlos observando, a partir y de sí, saber? Porque como dices, a lo mejor yo puedo pensar que sí, tiene algún problema de autismo, pero a base de, pues, de la observación y de saber de dónde viene cada cosa. claro. Eso es importante. Me quedo con esta parte, Sol. Más bien, todavía no termina nuestra plática, pero yo creo que quisiera que todos nos quedáramos con él. Provocar esos momentos de diálogo, provocarlos. Exacto. Y sobre todo, Sol, también típico que a lo mejor tú le cuentas algo a tu mamá, a tu papá, y a lo mejor no tiene la respuesta que tú esperas, ¿no? Así como, no, pues es que me peleé con la novia, el novio, y tú sí, no, sabes, como nosotros también, ¿no? Tener ese autogobierno como papás, ¿no? Saber Claro, que estamos provocando ese momento de diálogo, pero pues con qué herramientas también nosotros. claro, claro. Pero mira, a veces con solamente escuchar, aunque no sepamos Ajá, qué contestarles, ¿eh? ajá, Eso, escucharlos con empatía, que es una sí, habilidad social, ay, sí. ajá, pues ya, o sea, los vas escuchando y ellos solitos en esa escucha y en ese respeto y en ese espacio de confianza que le estás generando, empiezan a generar sus propias respuestas, Ajá. ¿no? Así es como, pues porque ellos saben, ¿no? Tienen esa sabiduría también interior de conocer cuál es la respuesta, pero no la descubren porque, pues no tienen, ¿no? Pues ese espacio, ¿no? Quien les Sí. pueda ayudar a escucharse a sí mismos y encontrar su propia respuesta. Que seamos los papás, las mamás, como ese lugar seguro, Sol. ¿No? Exacto. Es que seamos ese lugar seguro en donde ellos pueden encontrar como ese, aquí si llego y le platico que hoy me fue del nabo en la escuela, si yo llego y le digo que troné con la novia, si yo le digo que alguien llegó y me ofreció algo, si que mi compañerito me pegó en la escuela, sí, que seas como ese lugar seguro. Te digo, no muchos tenemos a lo mejor las herramientas, todas estas herramientas, por ejemplo, de la empatía que comentas, tan desarrollado, pero No, nunca es tarde. claro, Nunca es tarde para aprender y para intentarlo. O sea, podemos estar ahí en el poco a poquito y en el día a día de, bueno, pues hoy le pregunto cómo le fue. A lo mejor es una claro, pregunta que ya se hizo así como habitual, que ya casi como que forma parte de la rutina, ¿no? Llegas por tu hijo, tu hija, ¿cómo te fue? Y pues
a veces ahí se detonan grandes temas, ¿no? También Claro. en el cómo te fue hoy. Sí, ¿Cómo sí, sí, estás? no, se van a sorprender. Y mira, la verdad es que no necesitas ser tan profesional y Ajá. decir, ay, no, eso de la empatía, yo no sé cómo. Pues nada más acuérdate cómo eras a su edad. Sí. Y ya no necesitas así más, ¿no? Más Sí, allá sí. que eso. Entonces, pues acuérdate, a ver, yo también viví eso, yo también viví a lo mejor ese desamor, tuve un sufrimiento de esa Sí. naturaleza. Yo le decía justamente también a un hijo, ay, un que estábamos platicando yo, estás enamorado, ¿verdad? Pues sí, yo creo. Yo, ay, mi vida, bueno, este, y entonces decir, bueno, y lo digo bueno, porque digo, qué padre, porque ya lo veía casi ya en Sí. el dolor, porque pues ya casi pues, algo estaba pasando, y a lo mejor iban a terminar y ta. Y Ay. entonces decirle, obviamente, yo sé, o sea, tú ya pasaste por cosas Sí. así, no tienes que ser una experta, ¿no? Sí, Sí, sí. ya sé, o sea, ya sé lo que sientes, va a ser bien difícil, pero lo vas a superar, no te Así es. preocupes, exacto, Uno etcétera, sale ¿no? de esto Sí, porque sí, sale. claro. Y entonces, pues son los espacios justo de diálogo, de comunicación, etcétera. Hay algo que luego dejamos de ver, pero es una Ajá. habilidad bien importante, que es el sentido del humor. Ay, sí. La verdad es que el buscar la alegría y el reírse también incluso de nosotros mismos, ¿no? Entonces, enseñarles eso cuando estén así, ¿no? Que no sea todo tan Malhumorados o algo. cuadrado, que hay Exacto, momentos, sobre todo en las mañanas de lonche, de córrele, de súbete, de ya vamos claro, tarde, a lo mejor claro. pero pues ya después recordarlo con humor, que sepamos que eso va, también es parte de, Sí, y entonces uno también como mamá y papá decía, a ver, pues ¿cómo está mi 100% del día? ajá, Frustrada, enojada y de regañona, ay no, o de también soy provocadora de alegría, de momentos de gozo, de momentos ay, pues de, provocadores de alegría. sí, de Ajá. momentos en donde pues el otro, pues puede, ¿no? Encontrar también un espacio para pues para esta Sí, alegría, ¿no? Para esta felicidad que también está llamado, ¿no? me encanta. Ajá, y yo les digo luego, oye, ¿estás enojado? Que sí, ya, pues, no quiero hablar, etcétera. Yo, bueno, engaña tu cerebro y sonríe. ¿Cómo? Ay, ya, mamá. Sonríe, nada más sonríe. Ajá. Sonríe un rato. Y de verdad que sí engañas al cerebro y que al rato, Porque eso sí es sí, cierto. estás enojado y yo, a ver, nada más sonríe un ratito y ya. Y Ujú. al rato ni se acordaba que estaba enojado. ¿Y Sí. te acuerdas que estabas enojado? Ajá, y ya no se ríe, ¿no? Entonces hacer este tipo como de ejercicios pequeños Ajá. es enseñarle al otro, ¿no? También a mi hijo, a que pues hay maneras, ¿no? De ir solucionando las Ujú. cosas, porque finalmente ahorita tocamos pues un sentimiento, ¿no? Que es el enojo, pero el manejo emocional y la gestión de Ajá. emociones es fundamental, yo creo que es de los más importantes de las habilidades, obviamente, ¿no? Sociales que hay que Ujú. desarrollar en ellos, ¿no? Ujú. Muchas de las cosas que están pasando del bullying, muchas de las cosas que están pasando de esta tendencia a la depresión, a la autoagresión, etcétera, pues es justamente también por eso, ¿no? Ujú. Entonces, pues sí, yo creo que es súper importante enseñarles que pues que las emociones ahí están Ujú. y también nosotros como papás reconocer que pues no están, no son malas, ¿no? Ujú. Hay que cultivar, va a haber un tema muy bonito, cultivar emociones positivas, Ay, sí. Ay, me pero encantan esos términos. hay que Ajá. reconocerlo, hay que mirarlo y hay que pues trabajar con las emociones, ¿no? Por eso, este tema de las habilidades sociales, te digo, no es nada más para mi casa. Sí. Pues esto, si no tengo una buena gestión emocional, pues tengo efectos negativos en mis relaciones interpersonales. ¿Quién se va a Ay, querer sí. juntar conmigo, no? O ya la Pierdo gente amigos, adulta, o sea que a lo mejor trae etcétera. como todavía traemos, yo digo, no, digo, traen, así como si lo Ajá, vemos de lejos, no, igual traemos cosas que a lo mejor de repente todavía nos impiden relacionarnos en ciertos momentos con ciertas personas, o a lo mejor, no, tantas cosas que a lo mejor hay que voltearlas a ver exacto. como papás o como personas adultas para nosotros, para nuestros hijos, y que por eso surgen estas jornadas son. Entonces, esto es lo que vamos a ver en los siguientes episodios, Así en es. las siguientes cápsulas que vamos a tener de estas jornadas para el fortalecimiento socioemocional, que es
unas clases, unas cátedras para los padres de familia de este siglo XXI. Pues te Así agradezco es. muchísimo así como el la haber platiquita, estado es en más, este ustedes primer prepárense su espacio, cafecito en esta con primera nosotros cada jornada, porque jueves ya en estamos punto dentro a de las las 7 de la noche. jornadas de Aquí los fortalecimiento esperamos porque socioemocional. vamos Entonces, a poder arrancamos el día de hoy con esta platicar, vamos a jornada. poder Sol, te tener esta agradezco charla, enormemente. donde a lo mejor eso Un que te gusto pasó haberte a ti, conocido. muchas Sé gracias. que pues esto va a también me arrancar pasó a con mí, y a muchísimo lo mejor yo te éxito. voy a decir Queremos cómo ver lo pude a resolver, nuestros y a niños, lo mejor nuestros tú, jóvenes Sol, que eres la felices experta en con las nuestros, herramientas, ¿no? Siempre podemos ser acompañantes, todos nuestros andar panelistas siempre que como, estén a lo como largo de estas cascabelitos, ¿no? cápsulas, Pero pues nos van darles esas herramientas orientar, para que, bueno, ¿no? ellos A ver siempre si se Claro. vamos bien, en si donde vamos. estén. Sol, Así es. muchas gracias. Por no ser un Los- camino muchísimas gracias a equivocado. ti y los esperamos, eso es, madres, eso es padres de parte familia, importante de con nuestras muchísimo- jornadas. así es, Excelente, Sol. así Muchas es. gracias. Y bueno, pues nadie señoras y somos- señores, bueno, pues siempre con lo hemos esto dicho, nadie nos concluimos enseña esta a ser primera papá y mamá, jornada ¿no? de Por esto de fortalecimiento que seamos socioemocional. padres, madres del Nos siglo vemos la XXI, próxima semana es en porque punto de las es 7. uno de los Gracias, Sol. elementos Gracias a todos. Nos quedamos fundamentales, ¿no? en que el Zoom tenemos un que ratito adoptar. más. Esto de Y las bueno, habilidades pues sociales, vamos a ¿no? aprender todos de todos. Entonces, sí queremos seguir Generemos provocando momentos dentro del de Pacto plática, Social por la momentos Educación, felices. Y está nos vemos este la próxima componente, semana. ¿no? Hasta luego. Cómo ser padres y madres del siglo XXI. Ahí es donde se instala Tejiendo Liderazgos. Y entonces invitarlos, como bien dices, que vengan todos los jueves, vamos a estar aquí. Guanajuato contigo. en Estamos las redes, construyendo el ¿no? mejor Nos van a sistema educativo escuchar, de México. por Secretaría de Spotify, Educación de por Wi-Fi, Guanajuato. o quien nos pueda Grandeza de escuchar por México. Facebook. Gobierno Los del vamos a estar Estado. esperando todos los jueves